tomando nuestras Biblias y vamos a estar abriendo en la carta del apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 4. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 4. Y de este capítulo 4 de Primera de Pedro, vamos a estar leyendo desde el verso 1. Y dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad para con nosotros, por permitirnos una vez más estar delante de ti. Aquí estamos, Señor. Rogamos envíes tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo, operando en nuestros corazones, abriendo nuestro sentido, para poder comprender y entender tu perfecta voluntad. Mi amado Señor, que el poder de tu Espíritu Santo tome el dominio, el control de todas las cosas. Reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracia abundante nos sean dada. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros hemos estado viendo algo muy hermoso en cuanto a lo que el ladrón dice que vino a hacer. Él vino a hurtar, matar y destruir. Y dijimos que él salió antes, en un principio de todas las cosas, salió el ladrón, destruyó en el huerto del Edén la comunión entre Dios y el hombre murió espiritualmente y de ahí en adelante el diablo siguió haciendo una obra destructiva en todos los hombres, hasta que aparece nuestro amado Señor y Él es el que dice: el ladrón no ha venido sino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo es que el diablo desde un principio hasta el día de hoy sigue operando para mal en los hombres. Y que no es amigo de los hombres, sino que es el destructor que quiere destruir las vidas de los hombres y que él se contenta con hacerlo sufrir, con hacerlo llorar, con hacerlo lamentar. Es el contentamiento de él. Él lo que él busca, que el hombre sufra, porque el hombre es creación de Dios y fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces Jesús dijo así: Él vino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces nosotros vimos cómo es que el Señor anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos y libertando a los oprimidos del diablo. Entonces nosotros vimos que había dos formas de opresión de Satanás. Uno es mediante una vida falsa, no la real vida que Dios preparó para el hombre, sino una forma de vivir que va en oposición a todo lo que Dios dice, por un lado, y por otro lado, con espíritu de enfermedad en los cuerpos, los cuales el diablo puso y ató a hombres y a mujeres con enfermedades, algunos con razón y otros sin razón. Por eso de Jesús dice: el Espíritu del Señor es sobre de mí, me envió el Señor, me ungió a dar libertad a los presos y a abrir las puertas a los presos y a libertar a los cautivos. Entonces dijimos que los cautivos son aquellos que son tomados sin razón y son puestos, hermano, debajo de esclavitud, son, hermano, cautivados. Y los otros presos son con razón. Sin embargo, cuando viene Cristo, lo que hace Él
abre las puertas de los presos, porque los hombres reciben, al recibir a Cristo, perdón de pecado, da libertad a los cautivos, los corazones de los quebrantados son vendados. Entonces Jesús dijo así: Él vino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, nosotros leímos en esta noche, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 y 2, donde dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros armaos también del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, nosotros hemos estado viendo en el libro de Números, capítulo 28, cuando Dios mandó a Israel en el monte de Sinaí, justamente los sacrificios. ¿Cómo es que Dios le daba los sacrificios a Israel? Para que Israel, mediante sacrificio de animales, ellos recibieran el perdón de pecado. Eran perdonados, pero no eran justificados. Eran perdonados, pero ellos seguían siendo la persona que habían actuado lo malo. Es diferente a nosotros en el Nuevo Testamento, porque nosotros no solo somos perdonados, sino que somos justificados, y la justificación va más allá del perdón, porque el que es solamente perdonado vuelve a hacer lo malo, hace error y sigue siendo siempre él el culpable. Pero el que es justificado, Dios lo mira como si nunca hubiese pecado y como si nunca fuese a pecar. Ya vamos hacia otro lado muy elevado todavía. Entonces, nosotros hemos estado viendo cómo Dios había establecido el sacrificio, justamente una ofrenda encendida, y cómo es que esa ofrenda tenía que ser un animal, un cordero sin tacha, un cordero que no tenga defecto, tenía que ser un cordero perfecto, que es lo que nosotros leemos acá. Cristo dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Entonces, ¿por qué dice ha padecido por nosotros en la carne? A causa del sufrimiento que Él padeció justamente para llevar a cabo la voluntad de Dios. Para llevar a cabo todos los requerimientos del Señor, de Dios, Él tuvo que soportar, tuvo que decir no a muchas cosas, tuvo que resistir al pecado, vencer su propia naturaleza. Por eso nosotros leímos que en Filipenses capítulo 2, verso 5, Jesús, el escritor, decía: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces nos llevó justamente al sacrificio. ¿Cómo fue hecho ese sacrificio? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y dijimos, lo primero que dice: se despojó a sí mismo. Entonces hablamos de la separación del yo, del pensamiento, del sentimiento humano, de separarse. ¿Cómo es que él se separó de sí mismo para poder llevar a cabo la voluntad de Dios? Como estaba escrito: he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Entonces esa separación muchas veces lleva dolor. Porque lleva dolor, porque uno quisiera hacer una cosa, pero resulta que encuentra que Dios nos está llevando hacia otro lado y que lo que yo quiero justamente me va a impedir alcanzar aquellas cosas que yo necesito. Entonces sufro porque no puedo hacer lo que yo quiero, sino que me someto bajo la voluntad de Dios para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Por eso habla del padecimiento. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, también vosotros armaos del mismo pensamiento. Entonces nosotros leímos en Filipenses: haya pues en vosotros el mismo sentir. Entonces nos llevó el Señor a que nos separemos de pensamiento, razonamiento, intenciones del hombre natural, y nos llevó el Señor a que nos debemos humillar a nosotros mismos como lo hizo el Señor, y nos llevó el Señor como nos dio una fe, la fe de los escogidos de Dios, que va ligada con la obediencia a la palabra de Dios. Quiere decir que esta fe que puso Dios dentro de nosotros nos lleva, hermano, automáticamente a obedecer a la palabra de Dios. Es la fe
de los escogidos de Dios. No es la fe de aquel que dice, bueno, yo creo y listo, yo sigo mi camino, hago mi vida, pero yo creo en Jesús. No, esta fe, la fe de los escogidos de Dios, a nosotros nos lleva no solo a creer, sino también a obedecer. Es decir, la fe de los escogidos. Entonces nosotros dijimos que nos llevó mirando al Cordero, como Cristo primero se despojó a sí mismo, como Cristo luego se humilló a sí mismo y como Cristo se hizo obediente hasta la muerte. En ese transcurso del despojarse y de la muerte hubo un camino muy largo en el cual Cristo padeció, sufrió. Esa palabra padecer, significa experimentar dolor físico o moral. Es decir, experimentar dolor físico o dolor moral por cuanto quiere hacer una cosa que sabe que a Dios le desagrada, entonces hace pues en vosotros este sentir. Entonces nosotros vimos que tenemos que tener ese sentir natural. Humana de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Entendimos que dejarse del mismo pensamiento con que el Señor se armó, porque para poder vencer, Él sido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo, la palabra de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, poner a Dios primero sobre moral. Y son fuente de sufrimiento moral o físico hacia otro. Entonces, ¿qué es lo que tienen
nada que ver con el pecado, que no tienen nada que ver con el mundo, que no tienen nada que ver con la carne. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Qué tenía que ver ahora el pecado con el nada? Nada. Sí. Es decir, aborrecer, hermano, significa un sentimiento de adversión. No quiero hacerlo. Armarnos del mismo pensamiento del Señor. Entonces, ¿por qué tenemos que amar? Delante del Señor y viviendo delante del Señor, aprendamos nosotros a separarnos de nosotros mismos y luego creímos, fuimos bautizados. Por eso la necesidad de aquel que cree de ser bautizado no es su para acá. La obra del Señor. Un hombre nuevo que tiene la capacidad de sentir el mismo sentir que hubo en Cristo tiempo. Que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad.
nosotros recibimos del Señor. Entonces miramos para adelante y quién sabe cuánto tiempo le quedará de vida. Para acá. La obra que Dios preparó para nosotros, vivamos para consagrarnos a nosotros. Nosotros hemos estado viendo cómo Cristo sobre el sacrificio, hermano, eso sube olor grato delante de Dios. Es un olor grato. Sí. Y pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Qué hacer? Es buscar las cosas espirituales, las cosas que pertenecen al reino, las cosas que Dios nos, el poder. Para testificar no cambió. La gracia de Dios no cambió. Hermano, sigue siendo. ¿Qué es lo que ocurrió en Cristo? Nosotros vemos, vino, se bautizó y cuando emergió del agua, Juan dio para que la gracia, el poder de Dios nos envuelva. Por eso el apóstol hermano Pedro dice, ármense de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las vasos
que Él quiere hacer de nosotros. Hemos estado viendo, ¿para qué vino Cristo? Dice que Él vino a deshacer la solo acá. Entonces la llevamos a cabo a través de la enseñanza de la palabra y la llevamos a cabo con conforme a la voluntad de Dios. Quiere decir que el tiempo que ahora nos queda, oye, los mudos hablan, los paralíticos caminan, los muertos son resucitados y a los pobres esa almohada adelante a la perfección, sirviendo al Señor en todas las cosas. Oigamos lo que el Espíritu habla. Que el Señor y tener el mismo sentir que Cristo. Oramos.